Hola, hola. Bueno, pues navegando en la internet, me encontré con un bonito meme como suele suceder, que me dejó reflexionando. Creo que lo que más me llega a hacer cavilar sobre nuestros tiempos justamente es cuando me encuentro con memes filosóficos como este, ¿no? Que de hecho es bastante divertido el meme, como pueden ver ahí. No sé si se alcance a ver. Si no, acá lo publico de todas maneras, pero bueno, dice, perdón por juzgarlo, don Cangrejo. Ahora entiendo su obsesión con el dinero. Y obviamente esto nos endivierte a muchos que le dimos like y me divierte, pero me dejó reflexionando, ¿no? O sea, fuera de broma y fuera del meme, me dejó reflexionando precisamente sobre eso, o sea, sobre la obsesión con el dinero. O sea, hay una obsesión, no podría, creo yo, adjudicársela a nuestros tiempos ni siquiera. Creo que desde tiempos inmemoriales hay una obsesión por el dinero, que por supuesto ha cambiado sus formas, se ha exacerbado en nuestros tiempos, precisamente porque pues de nuevo han cambiado las formas, pero no el fondo de las cosas. Y sí es muy palpable, insisto, en esta sociedad moderna, que no es excepción con sociedades anteriores o de otros tiempos. Pues esta obsesión por el dinero, ¿no? Y que muy comúnmente también va relacionado el dinero con el poder. De hecho, hay hasta, me parece que hasta algunas revistas o eh, programas, ¿no? Que se llaman, llegan a llamar hasta así, de esa manera, dinero y poder. Eh, Había antes, me parece que en Canal 11, un foro interesante, creo que era Ezra Shabot, el conductor de este programa que así se titulaba, ¿no? Dinero y poder. Pero bueno, fuera de esto, fuera de analizar la mancuerna, hoy quisiera, o sea, hoy vamos a dejar un poco de lado el tema del poder, que es otra historia también, que muchas veces, pues sí, funcionan como una mancuerna al final, en el entendido de que el dinero es, pues una fuente de poder, sin duda. Quien más dinero tiene, más poder tiene, ¿no? Pero dejando de lado ese análisis y entendiendo eso como esencia, que cualquier persona que acumula capital pues se vuelve poderosa, eh, cualquier persona con poder económico se vuelve poderosa, así como podremos hablar de poder político y demás. En este caso solamente nos vamos a enfocar al tema del dinero y sobre todo en este sentido de la obsesión y sin profundizar demasiado. Realmente lo único que voy a compartir acá pues es un poco mi opinión. Sí llama la atención e insisto que todo esto partió del meme de Don Cangrejo. Y Don Cangrejo es un ejemplo caricaturesco, pero ejemplo al fin que sí creo que puede llegar a describir un buen sector de nuestra sociedad, ¿no? Que está obsesionado por el dinero y yo diría que hasta Don Cangrejo se ve decente en comparación a algunos que en verdad tienen una obsesión, yo diría brutal, ¿no? Y brutal en ese sentido, de una forma bruta de, pues, sentir que el dinero lo es todo, ¿no? Y que el dinero es lo más importante y que no basta, o sea, que no hay límite además, o sea, es una obsesión en el sentido de que, ¿cuál es el límite? Porque si nos ponemos a ver cuál es el límite de la acumulación de capital o de la acumulación del dinero, pues no hay límite. O sea, ¿cuánto dinero quieres? ¿Qué tan rico quieres ser, por ejemplo? Y pues la realidad es que no hay límite. Pero la pregunta subsecuente a eso, a esa intención que tienen muchos, ¿no? De querer ser los grandes empresarios, de querer ser los grandes millonarios, multimillonarios, los grandes sharks. La pregunta que viene después de ¿por qué quieres ser millonario o multimillonario? Pues tendría que ser justamente
¿para qué lo quieres ser? O sea, ¿para qué quieres ser millonario? ¿Para qué quieres tanto dinero? Y en ese sentido, de hecho, yo ya había publicado por acá un video que me parece muy relevante al respecto, que de hecho voy a volver aquí a linkear, aquí abajo en la caja de comentarios. Y también, además de este video que yo había puesto, había subido el de Darín, el del actor argentino, ¿no? Que habla sobre también su concepto, ¿no? De riqueza, diciendo yo me pego 2 baños al día, tengo comida caliente, una mujer que me ama, ¿no? En fin, la realidad es que ahora vamos para allá a analizar justamente, pues ya no la obsesión, sino también los equilibrios de visiones un tanto más sensatas sobre el tema del dinero. Pero bueno, a pesar de que voy a poner el video aquí abajo, sí quisiera ver si se alcanza a ver justamente este short que subí de italianos dando cátedra sobre la importancia humana de la Dolce Vita, ¿no? El Dolce Farniente, que insisto, de todas maneras voy a linkear aquí abajo, ¿no? A ver si se alcanza a ver, de todas maneras lo voy a linkear. The boss, CEO. If you did it the American way, you could make more money and have more for yourselves. A cosa serve essere più ricchi? Cioè, a cosa serve essere più ricchi? È giusto lavorare insieme a persone che hanno il sorriso, che c'è un rapporto umano. Abbiamo bisogno anche di quelle vacanze, a scaricarsi dello stress e poi si rientra a lavorare più sereni, più tranquilli. Do you mind paying your employees for all this time off? No, assolutamente no. No, è un piacere, è giustissimo. No. È giusto, è un loro diritto e per noi è un grosso piacere. So do you get sick very often? No. Mai? No, perché d'estate se posso vado al mare. Allora io penso che il mare fa bene. Yes, it's lunchtime at Lardini. But they're not getting in their cars to drive to the vending machine or the takeout window. They're going home like they do every day for a nice, relaxing 2-hour lunch. You, the boss, CEO. If you did it the American Capisci? way. Bueno, andiamo. Esta es la parte relevante, o sea, me gusta mucho este extracto, muchísimo, porque además en muy poco dice muchísimo. Sobre 2 culturas, sobre 2 visiones, sobre 2 formas de entender la vida, sobre 2, creo yo, hasta cosmogonías, espiritualidades, ¿no? En cuanto a en dónde encontramos cada quien las esencias de lo importante, ¿no? La esencia de la vida, la esencia de nuestras propias vidas. ¿Hacia dónde, no? Orientamos nuestras brújulas. Este video me gusta porque ilustra, ellos son los patrones italianos, digamos, los dueños, los jefes, que precisamente ellos desde esa posición, y no es una posición donde ellos estén en desventaja económica, ellos tienen un privilegio económico, pero a su vez, estando aún en esa posición, entienden el valor de que el dinero no lo es todo, que las familias y sus trabajadores requieren tiempo de descanso, literal, del dolce farniente, y de recreación, de convivencia con sus familias, y les permiten, incluso, además de las vacaciones, por supuesto, pues plenas que les dotan, pues a su vez de tiempos de esparcimiento, ¿no? Les permiten esto de ir precisamente hasta sus casas a comer y darles un buen tiempo de recreación y de convivencia para que precisamente lo compartan con sus familias y se cree este entorno familiar. A mí me gusta muchísimo esto de la cultura italiana, ¿no? La importancia de la familia, o sea, la importancia, entre otras muchas cosas que me gustan, ¿no? De la cultura italiana, de la lealtad y demás, pero esta importancia del núcleo, de la raíz, que al final es una institución, no lo olvidemos, ¿no? Desde Engels ya se estudia la familia como
como la institución principal de la sociedad, antes de los gobiernos, antes de las naciones, antes de las empresas. La familia es la base institucional de nuestra sociedad. Entonces, es muy importante entender cómo en esta obsesión que a veces se tiene por tener el dinero, a su vez, en mancuerna con una farsa, ¿no?, de la productividad, de la meritocracia, ¿no? O sea, al final el tema del dinero está casado con muchas mentiras, ¿no? Porque el dinero de entrada es un tema que hoy no vamos a profundizar, pero que de inicio se origina también de una mentira, ¿no? O sea, nadie nos preguntó si queríamos usar el dinero de esta manera, de esta forma, porque no es como que algo tan, todos usamos el dinero, somos usuarios del dinero, pero el dinero tiene una historia, un origen, una evolución, ¿no? Yo le he comentado varias veces desde la forma en que pasó del patrón oro, que estaba sustentado básicamente en el oro, en algo físico, hasta que se abandonó ese sistema de patrón oro para pasar después al fiat system, ¿no? Al sistema fiduciario, que pues estaba relativamente marcado en este concepto de la confianza, de ahí del crédito, que viene pues de este latín de creditere, ¿no?, de confianza, de creer que te voy a pagar y de prestarte, de los préstamos, de las deudas, hasta evolucionar también al punto en el que estamos hoy de pues ya las criptomonedas, Bitcoin, blockchain, que está justamente intentando ser una alternativa de descentralización de la economía, ¿no? O sea, el dinero se puede hablar en términos muy generales, pero en términos muy particulares ha tenido una evolución que ha implicado cambios importantes, ¿no? Durante mucho tiempo el sistema económico ha estado basado en la deuda, por ejemplo. Y eso ha sido y generado muchísimos vicios en la economía, en la especulación, más que en la producción. Y muchos no alcanzan a entender esto. Pero se siguen contando mentiras, por ejemplo, relativo a esto. Quienes más generan riqueza en el mundo son los especuladores, ¿no? Y para prueba, si no quieren meterse a tanto a la teoría en un libro, pues basta que vean un par de películas, El Lobo de Wall Street, The Big Short, todas esas crisis, la crisis inmobiliaria de 2008, esta forma en que justamente se especula en Wall Street y todos lo saben. Hay una muy buena película de Kevin Spacey, a ver, déjenme acuerdo. Y este otro actor, Jeremy Irons, creo que se llama. Que justamente explican cómo es que se pervierte. Margin Call. Buenísima película esta. Buenísima. Buenísima. Es de las mejores películas que he visto justamente relativas a estos temas financieros. En español la subtitularon como El precio de la codicia. Y pues justamente habla de pues estos primeros momentos de la crisis financiera, ¿no? Es una gran película, en verdad a ver, aquí les voy a leer la sinopsis en inglés. An analyst at the margin call, este es el abstract. An analyst at an investment bank spots a looming catastrophe and panic travels up the chain of command as the firm scrambles to contain the damage. En una especie de contención de daños, justamente, ¿no? Estas etapas iniciales de la crisis financiera y cómo escala tan rápido justamente en este proceso de contención de daños, y cómo al final se sabe, y sí se las voy a spoilear porque realmente tiene ya mucho tiempo esta película. Al final, como siempre, se terminan salvando los dueños, los poderosos, los ricos, y los que se terminan jodiendo pues son los que estamos abajo y que muchas veces ni sabemos qué está pasando. O sea, este es un círculo vicioso de toda la vida desde que está el sistema, sobre todo, o sea, exacerbado desde el sistema fiduciario,
desde el sistema económico basado en la deuda y que crece y se enriquecen los ricos a base de la especulación y de las deudas, no con respecto a la producción, que esa es la gran mentira que muchas veces no terminan de explicar, ¿no? Y que pues esa es la mentira que les han terminado vendiendo a los trabajadores, a las clases medias, a las clases pobres, en estos discursos aspiracionistas del échale ganas, ¿no? Del echaleganismo, de la meritocracia, diciéndole, mientras más trabajes, más dinero vas a ganar. Y durante décadas se vendió la filosofía supuestamente del hard working, ¿no? De esto de entre más trabajes, más dinero. Esa es una mentira absurda y ridícula que muchos desafortunadamente se llegaron a creer. Después evolucionó el hard working cuando muchos evidentemente supimos que eso no aplicaba. Evolucionó supuestamente el smart working y después realmente ya nos dimos cuenta que ya en estos últimos años ni siquiera tiene que existir el working. O sea, desde hace mucho tiempo, y por poner un ejemplo práctico, no se compara la cantidad y la intensidad del trabajo, que además trabajan por horas, de un albañil que trabaja de sol a sol, o de un doctor que trabaja en un hospital, en horarios extenuantes donde a veces no les da ni para comer ni para dormir, y que atienden a no sé cuántas personas, pues de que trabajan mucho. ¿Quién nos va a poner a discutir que un albañil o un doctor trabaja mucho? Y aplica un talento y un esfuerzo y una disciplina y un oficio o una profesión, pues probablemente hacia algo que genera es productivo socialmente, hacia la productividad va encaminado su trabajo. Sí, y ¿cuántos me van a decir que estas personas a veces no llegan ni a fin de mes, no tienen a veces ni qué comer, muchas veces no alcanzan ni los salarios mínimos o terminan trabajando en consultorios simis también muy mal pagados, porque también ni en el sector público ni en privado son bien pagados? Y al final, ¿en dónde está entonces el cumplimiento de la farsa de que quien más trabaja, más gana? Eso, insisto, ha sido un mito de muchas décadas atrás. Que todavía hoy hay gente que se la cree, ¿no? Que entre más trabajes, más ganas. Eso ya fue, y no recientemente, eso ya fue desde hace mucho tiempo. Y a mí lo que me sorprende es que muchos todavía no entiendan esa mentira, esa gran mentira. Por otra parte, ahí tienes hoy a un influencer que sentado en su silla, el influencer de lo que ustedes quieran, ¿no? Que haga lo que ustedes quieran desde la plataforma que ustedes quieran, ganando, no sé cuánto les gusta, cuántos dólares la hora, haciendo prácticamente nada, moviendo a duras penas sus dedos, simplemente tecleando, ganando mucho más que lo que hace un albañil, un doctor, un abogado, un arquitecto, una enfermera, desde la comodidad de su sofá. Cualquier influencer, cualquier gamer, cualquier apostador. O sea, de nuevo, muchos no han entendido la farsa de que en realidad la economía siempre ha girado alrededor de la especulación. Quienes más se enriquecen muchas veces son los que menos trabajan. Y desafortunadamente se ha caído desde hace tiempo, la economía ha caído precisamente en burbujas, en crisis financieras, porque está basado, insisto, el modelo a partir de la deuda y la especulación. Y con ello nos llevan a todos y arrastran entre las patas. Ese será un tema después de análisis, pero sí doy un poco el contexto en cuanto a... Hay muchas farsas alrededor del dinero, muchísimas. Pensar que el dinero le va a corresponder a los más trabajadores es una farsa que todavía hoy muchos creen. Es una gran mentira, es una mentira descarada que se les vendió a un sector aspiracionista. Ahora, esto, insisto, esta economía basada en la especulación que hace más rico al rico y más pobre al pobre, o sea, lo que este sistema basado en la deuda terminó generando fue la exacerbación de las desigualdades,
insisto, haciendo más rico al rico, más pobre al pobre, y evidentemente llevando a la pobreza o acrecentando la pobreza, entre muchas otras cosas ruines que genera este tipo de sistemas, ¿no? Que en términos generales se puede entender que se pagan, en estas crisis financieras, pagan justos por pecadores. Esto ha sido así siempre desde este sistema fiat. Por eso la película de Margin Call me parece un muy buen retrato, ¿no?, de lo que sucede. Y me gusta además porque lo toman desde la perspectiva interna, ¿no?, de la corporación financiera. Obviamente ya ni siquiera te retratan lo que pasa en la sociedad, te pasa lo que desde sus visiones y sus también distinciones éticas, porque aún dentro de ese sector hay quien tiene más ética que otros. O sea, hay unos que de plano es de, pues, sálvese quien pueda en la sociedad, no me importa que nos vayamos a bancarrota con tal de que yo salve mi pellejo, y no me importa cuántas personas en la sociedad yo afecte de manera brutal con tal de que yo salve mi pellejo. Aún ahí Margin Call te llega a retratar muy bien, pues cómo es que ahí mismo dentro de la corporación financiera, aún ahí habrá personas con más ética y otras con menos ética. De hecho, este personaje que al empezar la película, pues es el primero que terminan corriendo de la empresa precisamente porque él se dio cuenta de las graves repercusiones a las cuales estaba dirigiendo la corporación financiera. En fin, estas son, insisto, parte de los entornos que hay alrededor del dinero, ¿no?, que muchas veces se omite. ¿Por qué? Porque el ciudadano promedio ve al dinero como un artefacto, como un medio que simplemente utiliza, ¿no? O sea, la gente ve el dinero de manera muy poco analítica, está tan normalizado su uso, que pues todos los bebés que han nacido en las últimas generaciones, pues casi, así como hoy se dice, ¿no?, que ya nacen con una tablet bajo el brazo, pues también nacieron con un dólar bajo la lengua. O sea, al final es como estas tradiciones que se vuelven tan inmersas dentro de la sociedad que ya ni siquiera las cuestionamos, simplemente las usamos y listo, ¿no?, sin saber qué hay detrás, sin saber por qué estamos usando el dólar, hasta que de repente vemos que por ahí hay nuevas tendencias como los BRICS, o como naciones que dicen, a ver, ya no nos gustó este jueguito del dólar. Ahora vamos a utilizar un nuevo sistema. Vamos a desdolarizar, porque ya nos cansamos de que Estados Unidos, en gran parte, hay que entender que la hegemonía gringa se debe primero a su control o poderío militar, poderío bélico, pero también al poderío económico que estaba sobre todo fundamentado en el uso del dólar, en la confianza, en trust, en esta confianza que se le asignaba al dólar. Ahora que cada vez se empieza a ver que el dólar está perdiendo confianza y que otras economías están surgiendo como los BRICS, de manera paralela o alternativa, muchos están renunciando al dólar. En ese sentido, están quitándole poder a la hegemonía económica estadounidense, ¿no? Pero de nuevo, o sea, generalmente no se entienden estas cosas, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, se ocupa el dólar, ocupo dólar, ¿no? En Argentina tienen hasta el dólar blue y no sé cuántos tipos de cambio. O sea, al final, insisto, la gente no se va a poner a analizar por qué estamos usando el dólar, me conviene o no usar el dólar. No, o sea, la gente utiliza el dinero porque así lo hacemos todos y lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Insisto, ya en un nivel donde la gente ve el dinero como algo necesario, porque además cabe decir, insisto, que pues no es algo, este sistema precisamente en el que estamos no es algo elegido, es algo impuesto por el capitalismo y por esto que hoy que muchos sienten que están descubriendo el hilo negro cuando empiezan a analizar lo que es un dólar, ¿no? Y empiezan a ver los simbolitos del dólar, como si estuvieran descubriendo el hilo negro del nuevo orden mundial. Diría, mijo, ¿dónde estuviste estos últimos 3 siglos, no? O sea, todo esto lleva mucho tiempo, casi podríamos nos podríamos remontar hasta Adam Smith
y pasar por Milton Friedman y... A ver, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Los que estén haciendo apenas videos analizando el nuevo orden mundial del dólar, cuando el simple billete de dólar, ¿no? De $1 de los Estados Unidos lleva siendo analizado desde tiempos inmemoriales. Desde hace años están analizando el billete de dólar. O sea, quien venga hoy a querer sentir que está descubriendo el hilo negro al analizar los símbolos del dólar, Illuminatis, masónicos, o sea, por Dios, ¿dónde estuvieron? ¿No? En estos últimos siglos, durmiendo. Entonces no hay nada nuevo, o sea, en el sentido más bien lo que a mí me sorprende es que la gente siga sintiendo que estamos descubriendo el hilo negro cuando estamos descubriendo el fuego. O sea, ¿por qué nos vamos a sorprender de descubrir el fuego en 2025? Así por momentos siento a muchos, ¿no? O sea, que dices, bueno, ¿dónde has estado? ¿Has estado durmiendo, viviendo debajo de una cueva o dónde? Pero insisto, aquí lo que digo siempre, cada que puedo, la razón principal se debe a la ignorancia sistemática. Yo diría ya, digo, no es científicamente comprobado, pero yo diría la ignorancia es ya casi genética del ser humano. Por supuesto, eso es una opinión y no está basada en ciencia, pero lo ridiculizo así o caricaturizo así de que la ignorancia en verdad parece que está en los genes de los seres humanos. Y parece que no hay forma de sacudirnos la ignorancia. Estamos condenados a la ignorancia. Como lo decía Sartre, estamos condenados a ser libres y en ese mismo sentido yo añadiría eso. Estamos condenados a la ignorancia. O sea, de nada nos sirve creer que somos libres si somos ignorantes. O sea, la libertad principalmente creo que tiene que ver con justamente combatir nuestra propia ignorancia, tanto individual como en comunidad. Y no lo hemos hecho, no lo hemos estado haciendo y tampoco lo vamos a hacer, porque la tendencia nunca ha sido así. Salvo pequeños puntos de inflexión como en la Ilustración, como en momentos donde renunciamos al oscurantismo, donde empezamos a separar iglesia de Estado. Ha habido pequeños brotes, ¿no? Donde de repente decimos, oye, la sociedad sí quiso ponerse de acuerdo para avanzar. Hoy yo siento que no estamos en ese camino. Hoy yo siento que es más probable que la inteligencia artificial por completo nos termine dominando, superando, y la inteligencia humana se termine rezagando a un nivel donde va a haber un momento en donde en verdad, que ya está sucediendo, las máquinas, los programas, los software, los robots y todo este conglomerado de inteligencia artificial, sin duda alguna, pues nos va a superar. O sea, en una de esas, pues muchos hablan y teorizan justo de que va a terminar siendo la inteligencia artificial la que nos termine dominando, ¿no? A la humanidad. Y pues yo lo veo total y absolutamente posible. O sea, esta película de Ex Machina me parece que lo retrata muy bien en el sentido de cómo el humano va inventando algo y al final termina siendo esclavizado por su propio invento, ¿no? Entonces, yo no veo realmente mucha salvación de la humanidad en el sentido de que no creo que vaya a haber avance de nuestra capacidad de pensar. Al contrario, está habiendo un retroceso brutal precisamente por la incorporación de la inteligencia artificial. Si ya de por sí la humanidad era perezosa para pensar y analizar, ahora imagínate con la inteligencia artificial. Ya el humano está renunciando a su capacidad de pensar, a su libertad de pensar, y está cediéndole ese derecho y esa responsabilidad a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial piense y analice por nosotros, ¿no? Y si ya de por sí, insisto, teníamos neuronas perezosas como humanidad, pues ahora imagínate al tener la inteligencia artificial, insisto, la inteligencia artificial va a ser quien piense por nosotros y ese es un peligro brutal, literalmente brutal, ¿no? De brutal, de bruto, de embrutecedor. Por eso es que estos conceptos de dinero, por momentos me sorprende que a pesar del uso masivo que se tiene, y que insisto ya profundizaremos en otro momento el sistema económico, a grandes rasgos es esto, ¿no? Hay un gran uso del dinero, sin duda, pero hay un muy bajo entendimiento, hay muy poco entendimiento de
¿Por qué usamos el dinero? ¿Para qué usamos el dinero? ¿Qué es el dinero? Incluso. Muchos van a obviar esa pregunta. No es tan obvia en realidad. Si yo le pregunto a una persona, oye, ¿qué es el dinero? Te va a decir, bueno, el dinero me sirve para comprar esto y esto y esto y esto y coche y casa y... No te pregunté para qué lo usas. Te estoy diciendo, ¿qué es el dinero? Y ya si no está tan perdido y al menos tiene un mínimo de sentido común básico, te va a decir, bueno, el dinero es una especie de instrumento de intercambio, como una especie de trueque que se utiliza para compartir bienes o servicios. Y dices, ok. Eso es lo que nos han contado que es el dinero. Pero, ¿qué es el dinero? Y ya no te cuento si después le cuento o le pregunto, ¿para qué es el dinero? Y entre más profundicemos en eso que obviamos tanto, que sobre muchos que dicen, bueno, pues es obvio, pues el dinero, pues es el dinero, pues, pero no puedes definir algo o contestar algo con la propia pregunta, o sea, no estés dando argumentos circulares, no puedes definir algo con su propia definición. No puedes definir dinero diciendo el dinero, pues es dinero. Pues no. El dinero tiene una profundidad en la incorporación programática de la sociedad. Y sí, justamente cuando analizamos dinero, para aquellos que les gusta hablar de la Matrix, estamos hablando de unos puntos pilares de esa Matrix. Realmente, lo digo de verdad. O sea, si queremos empezar a hablar de eso que algunos le llaman la Matrix, y nos queremos ir muy profundos, sí tenemos que empezar, y de hecho ni siquiera sería tan profundo cuando empecemos a cuestionar el dinero. Yo diría más bien es una de las capas superficiales del análisis de la Matrix, pero es un pilar superficial de la Matrix, es el dinero. Y justamente esto, que insisto, hoy todos descubren como un supuesto hilo negro, del nuevo orden mundial, cuando hoy ya de entrada estamos en un orden mundial 2.0, que yo llevo ya platicando hace un buen rato, justo desde la entrada de este nuevo gobierno estadounidense con Donald Trump. Pero bueno, unos apenas están hablando del orden mundial anterior. Ya ahorita va un orden mundial 2.0, ya estamos en otro orden mundial. En fin, el dinero es un concepto que merece la pena, en verdad, ponerse a analizar desde lo más básico. Y cuando digo eso, a veces tampoco me refiero a ir hablando de cómo se intercambiaba el cacao con los mayas. O sea, no estoy diciendo que hay que tirar datos históricos como si fuéramos máquinas de inteligencia artificial. No estoy diciendo vamos a dar 1000 datos históricos sobre la historia del dinero. No, estoy hablando de realmente ya en esencia hoy, cómo usamos y para qué usamos el dinero y cómo nos han programado para normalizar su uso y esos mismos conceptos. O sea, estoy hablando aquí de pensar sobre pensar. Sí, todos sabemos qué es el dinero a grandes rasgos, pero vamos más profundo. Entonces, en otro momento analizaremos puntualmente el tema del sistema económico y del dinero, desde el basics, básicamente, ¿no? O sea, desde las bases, empezando por esa pregunta que hoy no pienso contestar, que es, ¿qué es el dinero? Y de nuevo, muchos creen que por tener la definición, pues ya, con eso basta. Y de nuevo, la gran mayoría te va a contestar, ¿para qué utiliza el dinero? Dice, bueno, es que el dinero es necesario para vivir, es necesario para... Es que no te estoy preguntando para qué lo usas de manera cotidiana, te estoy preguntando, ¿qué es el dinero? Es más, me voy a una pregunta anterior. ¿Para qué se inventó el dinero? ¿Para qué se usó el dinero? ¿Por qué se usaron estos sistemas económicos específicos? Porque cabe decir que lo empecé hablando.
Tú puedes hablar del dinero de manera muy general, pero lo puedes particularizar y entonces te vas a dar cuenta del patrón oro, del tratado Bretton Woods, de cómo se evolucionó al Fiat System, de cómo se evolucionó después, insisto, a las criptomonedas. O sea, sí puedes hablar de dinero de manera muy general, pero a ver, explícame, ¿por qué hemos cambiado tanto de sistemas económicos? Explícame el sistema de la deuda. Explícame el sistema de la inflación. ¿Por qué hemos asumido que todo se encarece? ¿Por qué por momentos parece que la deuda puede ser ilimitada para algunas naciones? ¿Por qué Estados Unidos se debe a sí mismo? ¿Por qué Estados Unidos parece que tiene un pozo sin fondo en términos de deuda? ¿Por qué la Reserva Federal emite y emite como si fueran sacar a dinero del aire? ¿Por qué tiene esa capacidad de endeudadora tan ilimitada? ¿Por qué le debemos tanto a ellos? ¿Qué pasa si no les pagamos? O sea, son preguntas que de nuevo la gente no se hace. Y si dicen, ay, pues el dinero está fácil definirlo. Ah, pero a ver, contéstenme todas estas preguntas y creo que ya ahí ya les va a costar un poquito de trabajo. Porque es como, ay, pues obvio, pues el dinero pues es para gastarlo, güey. Pues es para comprar, para hacer el shopping, güey. O sea, pues ¿qué más? El dinero es eso, güey. Ok, o sea, hay niveles de entendimiento, ¿no? Y creo, insisto, que hay un muy bajo entendimiento sobre cómo usamos el dinero, para qué usamos el dinero, cómo está diseñado el dinero, cómo están diseñados los sistemas económicos. ¿Por qué hoy se están desdolarizando algunas naciones? Y es por eso que en gran medida muchos financieros siempre suelen estar varios pasos adelante del ciudadano promedio. Por eso es que el financiero se aprovecha de esa ignorancia financiera del promedio de la sociedad. Y es ahí donde justamente ellos mismos, yo diría, diseñan un sistema que aparenta ser muy complejo cuando no lo es. Es como, se los podría sintetizar o simplificar de manera que son piratas sofisticados. Así como antes había piratas que iban en barco y sacaban físicamente el oro de América y se lo llevaban a Europa, bueno, digamos que esos piratas ahora son los mismos, pero más sofisticados. Entonces ahí tienes a los bancos españoles especulando, tienes a BBVA, tienes a Santander en México. Cuando en México nos sentimos muy independientes, no lo somos tanto cuando te das cuenta que todavía hay muchas empresas y corporaciones de todo tipo, pero particularmente bancarias, que durante muchas décadas se han enriquecido a partir de, pues básicamente, hacer dinero del humo, de la especulación, del sistema bancario, y además que no dejan ningún peso ni centavo en México, todo se lo regresan a sus respectivos países. Y entonces ahí tienes a The Hong Kong and Shanghai Bank of China, o sea, para los cuates HSBC, o a BBVA Bilbao Vizcaya, no me acuerdo cómo se llama el banco, pero de Bilbao Vizcaya, o a Santander, o al banco que tú quieras, haciendo dinero del humo, de la especulación y no de la economía precisamente productiva. Y siendo de las corporaciones e industrias, porque la industria de bancos, así como la farmacéutica y otras, la militar, y cuando vas entendiendo además cómo es ese entorno de estas industrias, te explicas por qué son las más poderosas y por qué son las que más se enriquecen, muchas veces a partir de las crisis financieras y de las guerras. Pero esa es otra historia, insisto. Esa es otra historia que profundizaremos después, pero para quien no me siga la línea, al final la pregunta de qué es el dinero te termina llevando justamente a analizar y entender por qué hay tantas crisis financieras y tantas guerras. Es un entorno sumamente perverso, un triángulo muy perverso entre estas industrias, de bancos, militares, farmacéuticas, entre otras. BlackRock, que hoy ya todos hablan, como esta
pues empresa de gestión de capitales que, pues claramente, o sea, es que esto no es nuevo. O sea, el sistema, vamos a decir, los padres pioneros de esto, se remontan desde JP Morgan y desde esas revoluciones industriales bancarias, que JP Morgan pues es uno de los padres fundadores de estas industrias en los Estados Unidos. Podríamos hablar de Rockefeller como un pionero padre fundador también de la industria petrolera en los Estados Unidos. Entonces al final tienes este sistema vicioso de poder de las grandes corporaciones e industrias del mundo, entre las industrias petroleras o energéticas hoy ya, que por cierto muchos petroleros al final van a terminar siendo también los dueños de las siguientes, si es que se llegasen a desarrollar las supuestas energías limpias, que ese es un eufemismo que no existe, no hay energía limpia, todas contaminan, todas crean impactos ambientales, pero bueno, si se llegara, o sea, estos que están apostándole a litio, no crean que son muy ecológicos ni eco-friendly, pero bueno, vamos a suponer que se desarrollan otro tipo de energías. También van a ser los petroleros los que terminen siendo hasta dueños en gran medida de esas industrias. O sea, al final hay que ver que aquí todo es como esta puerta giratoria. Es una trampa. Las familias se van a mantener ahí. Por eso los Rockefeller están ahí. Por eso los Rothschild llevan ahí décadas. Por eso JP Morgan, el apellido en letras de oro de JP Morgan sigue ahí. En Nueva York. En Arial 100 en letras de oro. Entonces, industria petrolera, industria farmacéutica, industria bancaria, industria militar, son una mancuerna que provoca un círculo vicioso de poder que básicamente yo diría genera la gran mayoría de los males de la humanidad. Y que pues es sumamente perversa, por supuesto. Pero empezamos hablando de la obsesión del dinero. Por eso es que hoy no nos vamos a profundizar en el sistema económico, que no está de más mencionarlo, porque de nuevo, cuando hablamos de dinero, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto dinero crees que estás hablando cuando muchos se sienten ricos? Y es que ese es tema muy... creo que de hecho esta es la primera parte de la obsesión del dinero, porque esto da para hablar muchísimo y no lo quiero extender demasiado y ya estamos al límite, ¿no? de concluir. Esta obsesión del dinero al final, un dinero mal entendido, por eso es que traté de dar un contexto del sistema económico general. Cuando hablan del dinero, ¿de qué me están hablando? ¿De cuántos salarios mínimos me están hablando? Porque hay un complejo y hay un temita ahí delicadito en cuanto al como Dunning-Kruger socioeconómico, diría yo. O este gato de Schrödinger clasista. De personas, insisto, con pensamientos de aspiración, con pensamientos aspiracionistas. Hay una cantidad enorme, y no solo hablo de México, hablo de muchos países. Puede que hasta todos, unos más, otros menos, pero particularmente en América Latina. Tú te puedes ir a México, te puedes ir a Colombia, te puedes ir a Argentina. Ahora, sí lo quiero particularizar en México porque es donde más lo he llegado a ver. Hay una cantidad enorme de personas que puede que ni siquiera alcancen a ser clase mediera, sino que probablemente están en algún espectro del nivel de pobreza, pero que se sienten ricas. O sea, tienen complejos de superioridad económica. Sienten que son ricos cuando son pobres. Que ni siquiera llegan a la clase media. Entonces hay como que un error de percepción. Andan medio distorsionados de su propia percepción. Algunos que en la idea se sienten como Carlos Slim y en sus ideas se sienten que son Carlos Slim, pero viven como Don Ramón o como cualquiera de la vecindad del Chavo, o sea, como Doña Florinda. Yo diría que son los florindos, justamente. Creo que ella es el ejemplo, ni siquiera Don Ramón, porque Don Ramón sabe perfectamente que no le alcanza para pagar la renta y Don Ramón no se siente rico.
Don Ramón sabe que es pobre. El Chavo del Ocho sabe que es pobre. Sabe que no les alcanza ni para una torta de jamón. Es muy interesante esa serie, más allá del humor, en términos de cómo sí refleja. Por eso, y de hecho es una de las causas que todos los mexicanos que hemos ido a algún país de América Latina, nos hemos dado cuenta de cómo les mama la serie del Chavo del Ocho. Y que muchas veces cuando nosotros nos dicen, nosotros hacemos como de, esta pinche serie culera. Pero bueno, ok, ¿no? Por algo y otras cosas nos identifican a los mexicanos en el extranjero. En América Latina es muy común esto porque no olvidemos, la señal de Televisa llegó prácticamente por toda América Latina, ¿no? O sea, se difundió el programa y la cesión de derechos, pues se terminó transmitiendo en América Latina, por eso tantos conocen este programa, número 1 de la televisión mexicana. Pero fuera del humor, hay una parte muy interesante en el fondo, que creo que no sé por qué no hay, no sé si lo haya, y si no lo hay, ojalá a alguien se le ocurra. Yo si estuviera haciendo mi tesis de economía, analizaría el caso de la serie del Chavo del Ocho. Realmente. Creo que es un reflejo muy interesante, tanto ideológico como en términos reales, ¿no? Cómo te puedes encontrar ahí en esa serie el pobre, el medio clase mediera, o la clase aspiracionista, o la clase de florindos o florindas, ¿no? Que se sienten que tienen más que otros, aunque vivan, pues literalmente en la misma vecindad, en el mismo barrio, en la misma colonia, incluso en el mismo país. Porque también si comparamos hasta los propios ricos, no son los mismos ricos, ni el mismo poder que tienen los ricos de México, que los que tienen los ricos en Israel, o en Estados Unidos, o en Dubái. O sea, no son ni siquiera los mismos poderes comparando ricos. Ahora imagínate comparando los ricos de allá con los pobres de acá. O sea, ese es el complejo de, por momentos, entre inferioridad, de distorsión de la percepción económica que tienen en muchos países. Personas que viven en el sector pobre, que se sienten con aires de grandeza y de riqueza, como los florindos y las florindas de América Latina. En México, esto ha derivado en algo denominado clasismo, que no es exclusivo de México. Ocurre en América Latina, es más, ocurre hasta en los Estados Unidos, por ejemplo. Hay un desprecio por los pobres, hay un desprecio por los chavos del ocho del mundo. Cuando lo irónico de esto es que el desprecio viene de otros pobres, o de otros que están muy cercanos, porque hay que entender que muchos que se sienten ricos están más cerca de ser pobres que de ser ricos. O sea, están a un pelo de gato de ser igual de pobres. Pero eso no lo entienden en sus cabezas. Ellos se sienten millonarios, multimillonarios. Y ese es un error de la percepción que ha surgido primero de una falta de entendimiento esencial de lo que es el dinero, la mancuerna con el poder, y además que dado esa ignorancia o falta de entendimiento de la esencia del dinero, ha derivado también en esa profunda ignorancia en obsesiones con el dinero a partir de entendimientos erróneos de lo que realmente es y de cuál realmente es nuestro, vamos a decir, alcance con respecto a aquellos que dicen o creen que van en algún momento a ser igual de ricos que Elon Musk o que Donald Trump. Igual de ricos y poderosos, porque cabe decir que estoy dando dos de los ejemplos donde se combina alta riqueza y alto poder. Pero ahí es donde vuelvo a la pregunta y justamente vuelvo al video de los italianos. Son muy inteligentes y además creo que muy conectados con otras partes más evolucionadas del humano, más conscientes, con conciencia, con espiritualidad. Cuando ellos mismos, el entrevistador les dice, pero ¿por qué no vivir American Way of Life? ¿No? Como ¿por qué no querer ser más, querer más, tener más riqueza, más dinero? ¿Por qué no
Y los italianos me encanta con esa elegancia e inteligencia. Combinada es como ¿para qué? O sea, es una de las preguntas esenciales. ¿Para qué? ¿Para qué más dinero? ¿Para qué más productividad? O sea, y pregúntenselo de nuevo, estas preguntas esenciales que no es precisamente las que se hacen los que están totalmente alienados al capitalismo y alienados a la línea que vende perfectamente el modelo capitalista de la superación personal, de los libros de autoayuda, de la vida aspiracionista, del échale ganismo, de la meritocracia, del échale ganas y el día de mañana vas a ser igual de rico que Elon Musk, aunque empieces vendiendo gelatinas como Xochitl Gálvez. Tú ten fe, en alguna de esas, en algún momento vas a tener el poder de Elon Musk y de Jeff Bezos y de Bill Gates. Y eso me da mucha entreternura y lástima ver cómo tanta gente cae presa de esas grandes farsas, grandes mentiras, con las cuales además no es menor porque a partir de esas mentiras terminan girando sus propias vidas. Terminan creyéndose eso. Terminan creyendo que vendiendo gelatinas en algún momento van a competir ¿con quién? Con la corporación más grande de gelatinas en el mundo. Y las hay, por cierto, ¿eh? O sea, entre broma y broma, hay empresas que venden gelatinas. Es más, pues nos podemos ir hasta por Danone y a ver, ¿cuándo vas a ganarle a Danone vendiendo gelatinas? Y es que en ese análisis puntual ya económico, mucha gente evidentemente no entiende los alcances. No entiende las diferencias entre microeconomía y la macroeconomía ni siquiera. Y ya si eso lo combinamos con geopolítica, menos. Yo lo he dicho muchas veces, por momentos el colectivo no alcanza a entender que un McDonald's en Nueva York puede llegar a tener mucho más PIB, o sea, Producto Interno Bruto, que varias naciones en el mundo. Que probablemente toda Centroamérica completa. O sea, si ese McDonald's quisiera hacerse de un ejército y después invadir un país con la mano en la cintura, lo podría hacer. Porque tiene el capital y el poder para poder hacerlo. Si no entendemos esos equilibrios y desequilibrios de poder, no vamos a entender, por una parte, lo macro, pero tampoco lo micro. Es como, ubícate. Yo lo que le diría a los florindos y florindas es unas cachetadas guajoloteras para que aterricen y decirles, ubícate, aterriza. Aterriza en tu realidad, entiende tu realidad, entiende tu entorno. No te estoy diciendo que dejes de soñar, no te estoy diciendo que dejes de ambicionar una vida mejor hasta nuestras posibilidades sistemáticas, donde probablemente nuestra sociedad nos permita ese límite, pero ubícate. O sea, ubícate que estadísticamente hablando, y no lo estoy hablando desde como les gusta decir a los derefachos, ¿no? Es que los de izquierda son muy resentidos, muy mediocres, muy flojos. Es puro resentimiento social, es pura envidia. No, mijo, de hecho son datos, es estadística. Que tu ignorancia te ciegue tanto y tu propio sesgo de confirmación para que creas esos libritos de autoayuda de la noche a la mañana